superior. Entonces, por eso, cuando yo tengo una lesión en este tipo de parte de la vía visual, perdón, en las radiaciones ópticas, yo puedo perder un campo inferior o superior, más no un campo temporal o nasal. Ya depende específicamente de en qué parte de la radiación fue, si fue, digamos, acá y fue una lesión muy grande que me cogió toda esta parte, porque entonces ahí sí podría tener una cuadrantanopsia, pero eso es muy raro, o sea, realmente las cuadrantanopsias solamente se ven en el lóbulo occipital como tal, ¿sí? Y pues radiaciones. Listo, entonces vamos a ver. Bueno, hay una cosa que tienen que saber, es que existe el escotoma, que básicamente el escotoma es como un punto ciego que está dentro del campo visual. Entonces eso es algo súper interesante porque nosotros no estamos viendo completamente todo lo que puede ver nuestro ojo, siempre va a quedar como un punto ciego y nuestro lóbulo occipital solo rellena como lo que no podemos ver con ese punto ciego. Es súper interesante. Listo. Esto no es tan importante, lo puse por si lo quieren leer como después por información, pero no es tan importante. Lo más importante son las hemianopsias. Entonces, si yo tengo una lesión que es de diferente como lado, es decir, yo tengo una lesión que me quita la visión del campo temporal y del campo temporal. Pero si ven que este temporal es del lado izquierdo y este temporal es del lado derecho, entonces eso se llama heterónomo. Porque entonces, si es algo que es heterónoma o heterónomo, es que es diferente, ¿sí? Si es homo, es igual. Y acá se va a referir específicamente al lado. Entonces, como es temporal del lado izquierdo y temporal del lado derecho, sería heterónomo. Pero si, digamos, fuera temporal izquierdo y nasal izquierdo, si ven que todo es hacia el lado izquierdo, ahí sería homónimo. Entonces, por eso, una lesión en el quiasma me daría una hemianopsia heterónima del campo temporal. Ya. Entonces, por ejemplo, acá ustedes tienen como, voy a volver a explicarlo heterónomo porque siento que esta parte es difícil. Entonces, tienen el quiasma, acá vienen las fibras, entonces si tienen una lesión acá, me tiro las fibras moraditas. Entonces esta fibra moradita viene y va a inervar la retina nasal, y la retina nasal me va a proyectar el campo temporal de ambos lados. Entonces por eso voy a perder el campo visual temporal izquierdo y el campo visual temporal derecho. Y por eso es heterónomo. Ya. Listo. Y pues en este caso sería o bitemporal, si son los dos campos temporales, o binasal, si son los dos campos nasales. Pero para que haya una lesión bitemporal nasal, eso tiene que ser muy raro, porque entonces tendría que coger esta fibrita azul. Y si es para coger esa fibrita azul sin coger la lilita, entonces tendría que ser una lesión muy chiquita de este lado y a este lado, que pues, como saben, siempre hay que pensar desde la lógica, desde qué tan probable es que esa lesión sea. Así que seguramente una lesión heterónima binasal, no creo que les ponga. Homónima es que es del mismo lado. Y cuando es homónima es porque viene desde antes del quiasma óptico, ¿sí? Porque es homónima si viene antes del quiasma óptico. Entonces vamos a seguir la vía. Si esta es la parte lilita va a llegar acá, va a llegar a la retina nasal, y la retina nasal me proyecta el temporal izquierdo. Pero entonces si coge acá esta azulita, porque la lesión digamos que fue acá, va a llegar, me va a coger la retina temporal, y la retina temporal se va a proyectar a el campo visual nasal. Eso quiere decir que perdí el lado izquierdo nasal y el lado, el campo visual nasal izquierdo y el campo visual temporal izquierdo. Si ven que son del mismo lado, izquierdo y izquierdo, entonces ahí sería una hemianopsia homónima izquierda. Si fuera de este lado, entonces sería hemianopsia homónima derecha. Y ya, eso sería todo como por ese tipo de hemianopsias. Las cuadrantanopsias, como ya les venía diciendo, pues ya es cuando coge las radiaciones, que muchas veces eso ya es en el occipital, y esas pueden ser homónimas o heterónimas, ¿sí? Homónimas si cogen, digamos, el cuadrante superior derecho, de ambos campos, de derecho y derecho. Y heterónimas si coge campo superior, cambio superior bitemporal. Eso es súper raro, pero puede llegar a pasar. Pero la más segura es que les pongan una homónima nada más.
Y pues ya saben cómo es lo de la cuadrantanopsia, solamente es un cuadrante. Y ya, eso sería como de la vía visual. Eso es realmente lo más importante. Arterias que irriguen la vía visual como tal, no. Realmente es una arteria que irriga como tal el lóbulo occipital. O sea, si les hacen una pregunta de esto con irrigación, se las harían más sobre el lóbulo occipital. Entonces, ¿cuál es la arteria que irriga el lóbulo occipital? Arteria comunicante posterior. La arteria cerebral posterior, porque la comunicante posterior está más arriba. Ya lo vamos a ver en el polígono de Willis. Pero la más probable sería cerebral posterior. Listo. Ahora vamos con el otro lóbulo. Bueno, hasta acá quiero que me digan. Necesito que me digan un síntoma para discernir entre frontal y temporal. Mentira, para discernir entre frontal y parietal. Y un síntoma para discernir entre, y el núcleo de la vía visual y el núcleo de la vía del reflejo pupilar. Entonces, Pues de la vía visual sería, y como el reflejo sería el núcleo de Ingerwetspal, y ya para los temas de visión sería el núcleo geniculado lateral. Muy bien. ¿Y alguien que quiera decir un síntoma para discernir entre frontal y parietal? No estoy seguro. ¿Dijiste que el parietal presentaba sí o sí agrafestesia y anterognosia? Y asterognosia. Sí, muy bien. Sí, presenta eso. Perfecto. ¿Y el frontal? Pues si no se puede mover, ¿no? Si no se puede tiene mover. Un problema de movimiento, sí. Sí. O alguna fascia que se les parezca mucho a Broca. Eso también les puede dar síntomas ahí para frontal. Listo. Entonces, bueno, antes de decirles cómo... mentira, sí, sigamos. Entonces, el lóbulo temporal. En el lóbulo temporal, ustedes van a tener que discernir entre dos cosas. Entonces, voy a ver acá un segundo. Básicamente, yo siento que no es tanto como aprender si es el lóbulo temporal memoria siempre, sino es más aprender que hay varias estructuras que están involucradas en la memoria, no solo el temporal. Entonces hay que discernir cuáles estructuras están fuera del temporal que también me sirven de memoria, cuáles en el temporal y como decían, pues, cuál es cuál. Así que iniciemos. Entonces, como el principal síntoma para discernir algo de temporal siempre va a ser la memoria, ¿sí? Entonces lo que yo tengo que entender es qué es la memoria para iniciar. Entonces básicamente no sabemos qué es la memoria. Aún no sabemos si es algún tipo de nervio que viaja por todo el cerebro y por eso se guardan recuerdos. No se sabe qué es un recuerdo, no se sabe nada de eso, pero hemos clasificado los tipos de memoria. Entonces, nosotros tenemos dos tipos de memoria. Tenemos la memoria declarativa y tenemos la memoria no declarativa. Entonces, la memoria declarativa es aquella en la que ustedes van a tener que recordar como cosas muy puntuales, tipo una fecha de cumpleaños, una dirección, un evento, mientras que la no declarativa es algo que ustedes van a hacer como sin necesidad de buscarlo en sus recuerdos, como montar bicicleta, como, no sé, jugar algún deporte, ¿sí? Y ya. Entonces, esos son los dos tipos de memoria. Muchas veces, obviamente, pues el lóbulo temporal tiene todo que ver en esto aquí. Sin embargo, hay muchas estructuras que también, por ejemplo, la memoria como muscular que ustedes tienen para dibujar, hacer algún deporte, esa es una memoria que se guarda en el cerebelo, no en el lóbulo temporal. Y la memoria de los recuerdos a largo plazo tampoco se guarda en el temporal, sino en las cortezas heteromodales, es decir, en la corteza frontal, en la corteza parietal, casi que en todo el cerebro es como si hubiera un lugar para guardar los recuerdos viejos. Listo. Entonces, si las decisiones son bilaterales, es decir, de ambos lóbulos, lo más seguro es que sea una pérdida de la memoria declarativa. Y por eso, cuando la pérdida como de memoria es del lóbulo temporal y es bilateral, como por ejemplo en el Alzheimer, que es bilateral, lo primero que empiezan a perder los pacientes es la memoria declarativa. Entonces empiezan a olvidar como dónde dejaron las llaves esta mañana, el cumpleaños de no sé quiéncito, qué desayunaron esta mañana,
Esa es la memoria declarativa y por eso se pierde el Alzheimer, porque es bilateral. Eso me ayuda un poco como a recordar. Pero bueno, eso no nos sirve de nada todavía, o sea, realmente no hemos entendido qué es la memoria. Pero como les dije, ya hemos aprendido a clasificarla en 2 tipos y ya hemos aprendido al menos como en dónde se guarda en cada parte que dura como cada recuerdo, ¿sí? Entonces ya les voy a explicar un poco más. Lo primero que tiene que pasar para que uno guarde un recuerdo de lo que sea estudiando, sea haciendo lo que sea, es poner atención. Entonces lo primero que tiene que pasar es prestar atención. Ese registro de la atención en donde sea en el tallo y en la corteza frontoparietal. Específicamente apréndanse esto. Corteza frontoparietal, atención. Entonces, la corteza frontoparietal es la que les va a dar la atención, que es lo primero que ustedes tienen que hacer para guardar cualquier recuerdo, ¿sí? Una vez ustedes hacen eso va a durar como 1 segundo. Después de segundos a minutos, eso a lo que ustedes le prestaron atención, tiene que mudarse. ¿A dónde? Tiene que mudarse a cortezas heteromodales, específicamente ¿a quién? Al lóbulo parietal, al lóbulo occipital, al lóbulo temporal, pueden ser muchas cosas. ¿Por qué? Porque es que, digamos, yo estoy aquí viendo mi botilito, ¿sí? Entonces, lo primero es prestarle atención al botilito, pero lo segundo es que yo tengo que verlo, es decir, tengo que usar la vía visual, por eso uso el occipital, tengo que tratar de ver en qué parte del espacio está ubicado ese botilito, por eso estoy utilizando la corteza parietal, y tengo que tratar de recordar que ese es un botilito. Entonces, para eso es el temporal. Entonces, como ven, a eso se refiere con cortezas heteromodales, ¿sí? Heteromodales, muchas cortezas actuando para una simple acción. En este caso, por ejemplo, si ustedes ya están como de segundos a minutos y ya pasaron por toda esta identificación de ese objeto y ahora lo que van a hacer es tratar de ver cómo guardan en su mente que eso es un botilito, entonces ahora lo llevan al temporal. Y ese temporal lo va a guardar ahí de minutos a años. Todavía no está bien definido realmente el tiempo, porque eso depende mucho de cada persona, pero de minutos a años. Una vez ese tiempo ya pasó y ya lo consolidaron en el lóbulo temporal, ahora eso se tiene que pasar a su memoria, por decirlo así, a largo plazo. Y esa memoria a largo plazo, ¿dónde está? En las cortezas heteromodales otra vez. ¿Cómo se dieron cuenta de que el lóbulo temporal era el que hacía eso? Se dieron cuenta porque hace muchos años había un paciente que se llama el paciente, creo que HM. Sí, se llama paciente HM. Y lo que le pasó es que él sufría de convulsiones en el lóbulo temporal. Entonces, como no se sabía bien para qué servía, a los médicos les hizo muy fácil solo cortarle el lóbulo temporal. Y ese paciente quedó con una amnesia anterógrada terrible. Entonces, amnesia anterógrada, ¿por qué? Porque la anterógrada significa que no puede crear recuerdos nuevos. Retrógrada significa que no puede recordar cosas viejas. Entonces él podía recordar todo lo viejo porque tenía las otras cortezas, o sea, no le resecaron ni el frontal, ni el parietal, ni nada, pero no podía formar una memoria nueva porque el temporal es el que se encarga de eso, ¿sí? Ya vamos a ver cómo es que se encarga de eso, pero no pudo hacerlo, entonces por eso anterógrada. Tenemos 2 tipos de atención, que esto pues me parece interesante que lo tengan ahí en cuenta por si les llega a salir una pregunta, que son la atención positiva y la atención negativa. Entonces, la atención positiva es toda esta atención que yo estoy prestando como automáticamente. Tipo, por ejemplo, si yo estoy en clase y yo estoy aprendiendo un nuevo tema, pues yo, por voluntad propia, estoy poniéndole atención al profesor. Y esa la controla el lóbulo frontal y el lóbulo parietal. Sin embargo, hay otro tipo de atenciones. Por ejemplo, que yo estoy acá, no sé, haciendo una tarea en el computador y de la nada mi hermana está jugando con un balón y el balón viene hacia mi cara. Entonces, intrínsecamente, mi reflejo es como correrme. Ese tipo de atención que no estaba planeada se llama atención negativa. Y esa atención negativa la controla más que todo el lóbulo parietal, pues tiene sentido por la función visoespacial que tiene, y el tálamo. Listo. Y las cortezas, como ya les dije, pues están las heteromodales y las unimodales. Entonces, heteromodal quiere decir que son varias cortezas actuando para una misma función, que sería, digamos, en el ejemplo que les di, identificar el botilito. Y unimodal significa una sola corteza ahí actuando. Entonces, ya entendido eso, ahora vamos a ver el sistema límbico. ¿Por qué? Porque aunque yo tengo que discernir qué estructura es la que está dañada, porque debo discernir si es temporal o si es de cerebelo o si es otra parte del sistema límbico, el sistema límbico también tiene como parte de él al lóbulo temporal. Entonces ya vamos a ver por qué específicamente sí.
lo pueden recordar con la sigla HOME, que es homeostasis, olfato, memoria y emociones. Listo. Y tiene varias como partes de diferentes cortezas, de diferentes partes del cerebro que me van a ayudar a hacer cada una de estas funciones, ¿sí? Entonces, yo tengo, por ejemplo, la corteza límbica, que sinceramente yo siento que esto no es necesario para este parcial. Lo más importante es que se aprenda el surco cingulado y pues obviamente la corteza singular y el giro parahipocampal, que es este que está como por acá. Y pues obviamente el lóbulo temporal. Entonces, imagínense, acá esta parte se las estoy mostrando en un corte sagital y acá se las estoy mostrando en un corte transversal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá ustedes tienen la formación hipocampal, que es otra de las partes del sistema límbico. Entonces, ¿cómo se conecta la corteza límbica con la formación hipocampal, con la amígdala y con todo? Entonces, básicamente, primero les voy a hablar como de la anatomía en sí y después ahí sí les voy a decir cómo se conecta todo. Entonces, en el lóbulo temporal, es decir, en este bicho que está aquí, hay como una ola que se hace hacia la mitad. De hecho, se parece mucho a una S. Entonces, yo hago un corte ya no transversal, sino un corte coronal. Lo que yo voy a ver es esto, justo en la puntica del lóbulo temporal, como por acá, que se llama formación hipocampal. ¿Y qué es la formación hipocampal? Una formación en forma de S. Y se llama hipocampal, si les sirve el dato, porque en Grecia el hipocampo se le llamaba como a un animal mitológico gigante que era como un caballito de mar, pero no caballito de mar como el de nosotros, sino como mitológico gigante súper majestuoso. Entonces, si se dan cuenta, esta formación hipocampal se parece mucho a un caballito de mar. Entonces, más adelante van a saber cómo, pero si se dan cuenta que les están hablando de una lesión en la formación hipocampal y les muestran un MRI o un TAC, busquen siempre el caballito de mar, ahí es. Listo, entonces esta tiene varias partes, tiene el giro parahipocampal, tiene el subículo, tiene el hipocampo y tiene el giro dentado, perdón, el hipocampo y el giro dentado. ¿Listo? Ya vamos a ver para qué es cada uno, pero lo más importante que tienen que aprenderse es el subículo. ¿Por qué? Porque ya les voy a explicar, pero ténganlo ahí en mente. La otra cosa muy importante, como para todo este sistema, es la amígdala. ¿Por qué? Porque la amígdala va a ser la encargada de las emociones. Y ustedes se preguntarán, ¿pero qué tiene que ver la amígdala con la memoria? O sea, ¿por qué entonces meto en todo este sistema a las emociones? Pues porque yo no puedo sentir una emoción si yo no recuerdo cómo me hace sentir eso. Yo no puedo ver como un postre y decir como, ay, qué rico, si yo no me acuerdo que a mí me gustaba ese postre. O yo no puedo ver a mi mamá sin saber que es mi mamá y que me genere como amor verla. ¿Sí? Entonces, por eso la amígdala hace parte de todo este sistema. La amígdala tiene 3 núcleos importantes. Uno es el núcleo vasolateral, que es el más grande. Uno es el núcleo central, que es este que ustedes ven acá, que es como chiquitico. Y otro que es el córtico medial. Entonces, el córtico medial tiene algunas funciones de olfato y de estados apetitivos. El central es básicamente el que me va como a controlar todo esto del miedo y del estrés. Y el vasolateral es el de las conexiones corticales. Es decir, el que va a tener proyecciones para el temporal, para que entonces me diga como si yo me acuerdo o no de cómo me hacía sentir eso. ¿Sí? Entonces, por eso. Amígdala para ponerle emoción a los recuerdos. Los ganglios basales también hacen parte de todo el sistema límbico. ¿Por qué? Ya les voy a explicar también. Pero básicamente es porque la amígdala queda justo abajo de todo el caudado y el putamen. Y el núcleo accumbens, miren, acá se ve mejor ya. Entonces, ustedes tienen acá todo caudado, todo putamen, que va a estar más o menos por acá. Y la cola del caudado, que va a estar como literalmente por acá, va a estar justo arriba de la amígdala. Y la cabeza del caudado va a ser el núcleo accumbens. Entonces, ¿eso por qué es relevante? Porque el núcleo accumbens es el que me controla las adicciones y la motivación. Y la amígdala las emociones. Entonces, por eso hay personas que cuando tienen Parkinson o trastornos del movimiento, específicamente de los ganglios basales, tienen, por ejemplo, pérdida del olfato. Porque pues la amígdala, como saben, tiene un núcleo para el olfato. Entonces, muchas veces es por eso. Listo. Ahora sí, ya vimos toda la anatomía de todo el sistema límbico, pero pues esto para qué nos sirve, cómo conecto yo formación hipocampal con corteza, con amígdala, con ganglios. Eso se conecta
por la pregunta simple de cómo hago yo para mandar un recuerdo de corto plazo a hacer un recuerdo de largo plazo. O sea, tiene que llegar de alguna forma. O cómo hago yo para que si alguien mañana me pregunta cuál es el nervio que inerva del trapecio y el trapecio, que es el accesorio, que yo pueda decir es el nervio accesorio, ¿cómo hago yo para traer ese recuerdo de todas mis cortezas? Entonces, para eso tienen que entender la anatomía y ahora sí, el sistema. Entonces, básicamente, para yo formar un recuerdo, tengo dos vías. Puedo coger la información de las cortezas asociativas, es decir, ya le puse atención, ya lo mandé al lóbulo temporal, y ahora del lóbulo temporal lo tengo que mandar a la corteza interrenal, y de la corteza interrenal lo pongo en la formación hipocampal y que se quede ahí. Esa es una vía, ¿sí? Formación hipocampal y que se quede ahí. Esa es una vía. La otra vía es cuando lo quiero mandar como más a largo plazo, ¿sí? Que esa vía es el circuito de Papez. Entonces, el primer paso del circuito de Papez es el subículo. ¿Quién era el subículo? ¿El azul? El cosito azul, muy bien. El cosito azul que está en la formación hipocampal. Entonces tiene sentido, porque acuérdense que si yo quiero mandar algo a las cortezas heteromodales es porque lo quiero mandar a memoria a largo plazo. ¿Y dónde está justo antes de enviarlo a memoria a largo plazo? ¿En qué lóbulo? Temporal. En el lóbulo temporal. Entonces la formación hipocampal básicamente va a ser ese puente como inicial entre el lóbulo temporal para las cortezas heteromodales. Lo segundo que tiene que pasar es que tiene que pasar por el fornix. ¿Qué es el fornix? El fornix es como una cosita que va a estar en el diencéfalo que parece como un puente. Entonces las partes importantes del fornix pues van a ser como la comisura hipocampal, las fimbrias y el más importante, y eso se lo tienen que aprender muy bien, los cuerpos mamilares. Entonces yo tengo la formación hipocampal, va a llegar y el primer contacto que va a tener va a ser con las fimbrias. Y va a pasar como si fuera un carrito, es como si ese recuerdo fuera un carrito por esta carretera, y va a llegar a los cuerpos mamilares. Y en los cuerpos mamilares es cuando ya va a poder llegar por fin al tálamo. Al tálamo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que, bueno, en el examen le salió una cosa que era de cuerpos mamilares que no tenía amnesia anterógrada. A mí me sirve mucho pensarlo de esta forma para que se entienda más. No quiere decir que siempre sea así, no, pero me sirve mucho pensarlo así. Y es que, si ustedes lo piensan bien, el fornix funciona como el puente de la memoria a corto plazo para volverse memoria de largo plazo, ¿verdad? Pero para que eso pueda suceder, entonces tengo que pasarlo del temporal a las cortezas heteromodales. Y si esta es la conexión, pues lo que se dañe antes de la conexión es memoria anterógrada y lo que se dañe después de la conexión es memoria retrógrada. En la vida real no es tan así, pero a mí me sirve para entender esta vía, ¿sí? Otra cosa que les tengo que decir es que, bueno, los cuerpos mamilares están involucrados en un síndrome que ustedes vieron en bioquímica. ¿Cómo se llama ese síndrome? Wernicke-Korsakoff. Muy bien, se llama el síndrome de Wernicke-Korsakoff. ¿Por qué se da ese síndrome? Por deficiencia de tiamina. Muy bien, por déficit de tiamina. Y ese déficit de tiamina lo que va a hacer es que me va como a resecar los cuerpos mamilares. Entonces, los borrachos tienen síndrome de Wernicke-Korsakoff. ¿Y cuál es la estructura afectada? Los cuerpos mamilares. Entonces, si ustedes ven en el examen memoria, cuerpos mamilares y borracho, cuerpos mamilares es la respuesta. Una vez llegamos a los cuerpos mamilares, ahora nos vamos a ir ¿a dónde? Al núcleo anterior del tálamo. ¿Por qué? Porque el tálamo es el semáforo de todo, siempre todas las vías llegan al tálamo, sea de sensación, sea de memoria, sea de lo que sea. Entonces llega al núcleo. Después del núcleo, esa información se mueve y llega al giro cingulado, que es esta parte de acá. Entonces llega al giro cingulado, se mueve a través del giro cingulado, llega por acá y se monta ¿a dónde? A la corteza interrenal, que es esta parte moradita que ustedes ven ahí. Se monta a la corteza interrenal y después de la corteza interrenal vuelve y sube al subículo. Entonces, ¿eso qué les quiere decir? Que es como si literalmente, voy a buscar otra imagen de un cerebro que lo tenga más clarito. Es como si literalmente yo tuviera la información acá
lo que hiciera es como meterse hacia adentro, se distribuyera y cuando necesitara sacarla, solamente vuelve y sale por el subículo. ¿Me entienden o no tanto? ¿Quieren que lo volvamos a repetir? Creo que ya cambió de diapositiva, pero no estoy segura. Sí, Maca. ¿Lo volvemos a repetir? Sí, cambió. ¿O si me entienden? Sí, por favor. Ok. Entonces, todo esto lo estamos viendo es porque queremos saber cómo mandar un recuerdo a largo plazo y cómo sacar los recuerdos del largo plazo. Entonces yo tengo dos formas de mandar los recuerdos. O solamente mandándolos desde las cortezas asociativas hasta la corteza interrenal y después a la formación hipocampal, o de una vez, porque acá sería como largo plazo y no tan largo porque se queda en el lóbulo temporal, o el circuito de Papez, que lo que hace es mandarme los recuerdos como afuera, literalmente, o si yo necesito traer un recuerdo de vuelta, también volvérmelo a traer. ¿Sí? Entonces, por eso es un circuito, porque termina e inicia en el subículo. ¿Sí? ¿Por qué termina e inicia en el subículo? Porque depende, si yo quiero traer el recuerdo o quiero mandarlo. Entonces, vamos a repetir el ciclo otra vez. Entonces, acá estamos ubicados en el lóbulo temporal, en un corte coronal. Lo primero que nos vamos a encontrar va a ser la formación hipocampal. Esa formación hipocampal tiene una parte muy importante que es el subículo. Ese subículo va a ser la conexión entre las fimbrias del fornix y el lóbulo temporal. Entonces, una vez se conecta el subículo con las fimbrias del fornix, va a mandar ese recuerdo como por esta carretera. Este fornix está como por acá, como hacia bien medial. ¿Sí? Entonces, una vez subido por el fornix, ese recuerdo va a terminar llegando a los cuerpos mamilares. Cuando llega a los cuerpos mamilares, ahora lo que tiene que hacer es irse hacia el tálamo, ¿sí? Los cuerpos mamilares, ¿dónde estarían? Estarían más metidos en el fondo de esta imagen y de la nada salen aquí como por arribita y llegan al tálamo. Después de llegar al tálamo, se van a mover hacia la corteza del cíngulo, que es la corteza más importante del sistema límbico. Una vez llegan a la corteza del cíngulo, van y se van a mover hacia la corteza interrenal, que es esta parte verdecita de acá, perdón, azul. Y después de subir a la corteza interrenal, ahí van a subir otra vez al subículo. Entonces, ¿en qué parte ya se habían ido hacia como los recuerdos como de largo plazo? Cuando el subículo se montó al fornix, ahí ya se fue a largo plazo. ¿En qué parte del circuito yo traje un recuerdo como, porque no sé, alguien me pidió que yo dijera algo de un dato, de una fecha? Cuando llegué de los cuerpos mamilares hacia el tálamo anterior, después me volví otra vez y llegué a la corteza interrenal y después subí al subículo. Sé que suena muy complicado, suena muy confuso, pero acá se los resumí un poco mejor. Entonces yo quiero consolidarlo, voy de corteza a corteza interrenal, a hipocampo, que es el subículo, a fornix, a cuerpos mamilares, a tálamo anterior, a corteza cingulada y a corteza asociativa, ¿sí? Porque después de la corteza cingulada serían ya las respectivas cortezas. Si yo quiero recuperar el recuerdo, lo que yo haría sería desde la corteza de la memoria del trabajo, traerlo con todo el circuito de Papez, llevarlo al hipocampo, que estaría por acá, llevarlo a la corteza interrenal, llevarlo a la corteza asociativa, que yo necesito específicamente. ¿Por qué corteza asociativa? Porque pues si yo estoy tratando de traer un recuerdo, es porque yo necesito usarlo para algo. Entonces, si lo estoy trayendo porque necesito acordarme de qué es lo que estoy viendo, pues la corteza asociativa donde yo lo enviaría sería el lóbulo occipital. Si yo lo estoy trayendo porque necesito saber qué tan lejos está ese objeto, lo llevaría a la corteza de asociación del lóbulo parietal y así sucesivamente. ¿Queda un poco más claro? Sí, Maca, muchas gracias. Listo. Entonces, todo esto es un invento. O sea, realmente, así que creemos que funciona. Nadie sabe a ciencia cierta si sí o si no. Solo sabemos pues que ciertas lesiones causan memoria anterógrada, ciertas lesiones memoria retrógrada. Por eso les digo que no es tan especifica la regla de que antes del fornix sea anterógrado y después del fornix retrógrado, pero en la mayoría de casos funciona. ¿Por qué? Porque pues todavía no se conocen bien como esos mecanismos. Básicamente todos estos mecanismos son para comunicar los recuerdos
con las cortezas asociativas. Y esas vías, como por ejemplo el circuito de Papez, suelen ser bidireccionales, es decir, sirven o tanto para traer un recuerdo como para enviarlo. Y pues ya, eso sería como todo lo importante que tendría que decirles de esto. Y nada, yo me sentaría a revisar ese circuito de Papez con un buen pocillo de tinto, porque la verdad sí es un poco difícil de procesar. Listo. Entonces, next. Ya cambió. Listo. Entonces, hasta este momento ya vimos todos los lóbulos. Ya vimos qué pasa cuando se daña cada lóbulo, entonces vamos a hacer un recorderis rápido. Si se me daña parietal, normalmente es algo con visoespacial o con sensación. Si se me daña frontal, puede ser algo de movimiento o de habla. Si se me daña occipital, es algo de la visión. Si se me daña temporal, es algo de la memoria. ¿Alguna duda hasta ahí? Blanca, ¿puedes volver a repetir eso? Porque es que se trabó un poquito. Tranqui. Hasta este momento, lo que hemos visto son los lóbulos. Entonces ya vimos que el lóbulo frontal es movimiento, es vocabulario, es hablar. Lóbulo parietal es sensación y heminegligencia, o sea, visoespacial. Lóbulo occipital es visión, lóbulo temporal es memoria, sistema límbico, memoria. Eso es lo que hemos visto hasta ahorita. ¿Qué nos falta entonces? Nos falta tallo, nos falta cerebelo, nos faltan núcleos basales y nos falta médula. Entonces vamos a hacer un recorderis rápido de todo. Listo. Entonces, médula. Siempre que ustedes tienen un caso de médula, se van a fijar en dos como síntomas importantes que les va a dar el caso. Uno es que sea bilateral, es decir, de ambas extremidades, de ambos lados del cuerpo. Dos, que tenga retención de esfínteres. Y aquí, ojo, porque retención de esfínteres no es que la persona se orine a cada rato, no es que la persona haga defeque a cada rato. Retención de esfínteres es que la persona no puede orinar, no puede hacer popó. ¿Por qué? Porque para uno orinar tiene que contraer el músculo detrusor de la vejiga. Si no lo contrae, pues no orina. Entonces, si no hay nada que me inerve la parte motora parasimpática de la vejiga, pues entonces no voy a poder orinar. Por eso es que los síndromes de médula tienen retención de esfínteres, igual que son bilaterales. La médula lleva dos sensaciones importantes. Dos como acciones importantes. Una que es la parte sensorial y otra que es la parte motora. Entonces la parte motora siempre es eferente. ¿Por qué? Porque viene del cerebro hacia el cuerpo. Porque el cerebro es el que piensa si yo quiero mover o no el cuerpo. Y aferente la sensación, porque el cuerpo es el que me da como la información de qué es lo que está sintiendo para que sea procesada en el cerebro. ¿Listo? Entonces, esa parte motora me la va a llevar el tracto corticoespinal y la parte sensorial va a estar dividida en dos tipos de tractos, el tracto espinotalámico y el tracto de cordones posteriores. ¿Qué información me lleva cada uno? Entonces acá quiero que todos participen. ¿Qué información lleva el tracto corticoespinal? Motora. Muy bien. ¿Qué información lleva el tracto de cordones posteriores? Vibración y propiocepción. Perfecto. ¿Y qué información lleva el tracto espinotalámico? Muy bien, dolor y temperatura. Entonces, asimismo, como ellos llevan movimiento, vibración y propiocepción, dolor y temperatura, si se daña alguno de esos, pues lo que se va a ver afectado o lo que no va a estar es ese punto específico de su función, ¿cierto? Entonces, importante, tracto de cordones posteriores sí me lleva a vibración y propiocepción y se decusa en el bulbo. ¿El bulbo qué es? ¿Dónde está el bulbo? En el tallo. En el tallo. ¿Qué quiere decir que se decuse? Que se cruza, se vuelve contralateral. Que se cruza y se vuelve contralateral. Eso quiere decir que una lesión de médula, del lado derecho de cordones posteriores va a ser contra o ipsilateral.
Contralateral. Ipsilateral. Ipsilateral. Porque donde se decusa, después del bulbo. Si la lesión fuera en cordones posteriores después del bulbo, ahí sí sería contralateral. Pero como no es después del bulbo, sino antes del bulbo, es ipsilateral. Por eso es importante que sepan cuáles son los puntos de decusación. Los cordones posteriores es el bulbo. Dios mío, acá la volví a embarrar. Puse vulva, lo siento, es vulva. Y en tracto córtico-espinal es en las pirámides del bulbo. Entonces, hubo una vez en un quiz que varias personas contestaron que el tracto córtico-espinal se decusaba en el bulbo. ¿Por qué esa respuesta es incorrecta? Porque si las pirámides quedan en el bulbo, ¿por qué no es el bulbo? Bueno, les voy a contar. Básicamente, y por eso es que tienen que ser muy precisos, es porque voy a buscar una imagen bonita. Ya, acá está perfecto. Esto que ustedes ven acá son las pirámides. Esto que ustedes ven acá es el bulbo. Y esto que ustedes ven acá es la médula. ¿Por qué no pueden poner el bulbo si las pirámides quedan en el bulbo? Porque eso es falso. Las pirámides no quedan en el bulbo, pero tampoco quedan en la médula. Las pirámides son el punto en el que la médula deja de ser bulbo y el bulbo deja de ser médula. Por eso no es correcto decir que córtico-espinal se decusa en el bulbo. Se decusan las pirámides, que es una ubicación muy específica del tallo. Listo. También una persona que tenía una pregunta muy interesante y pues se las voy a contestar, y es cuando hay una pérdida del movimiento de córtico por el tracto córtico-espinal, hay veces que queda la persona todavía con un poquito de sensación. ¿Por qué? Básicamente es porque no todas las fibras se decusan. El 20% de las fibras no se decusan. Entonces por eso puede ser. Pero en general esto no es tan importante. Esto solo para casos como difíciles de un residente de neurología. Espinotalámico, ¿dónde se decusa en la médula misma. Es decir, ahí mismo donde yo hice la laceración, ahí mismo se me va a voltear. Entonces, según esta imagen, ¿qué tracto sería el rojo? O el azul. Cualquiera de los dos, díganme qué tracto podría ser. La laceración fue acá. ¿Dime? Córtico. Podría ser córtico-espinal o ¿cuál otro podría ser? Cordones posteriores. Cordones posteriores. Este verde, ¿cuál sería? Espinotalámico. Espinotalámico. ¿Por qué? Porque ahí mismo donde hice la injuria, la laceración, se decusó. Entonces, como ya se decusó, por eso es espinotalámico. Y como se demoran decusarse más o menos de 2 a 3 segmentos medulares, por eso es que esta primera porción verdecita se ve verde. ¿Listo? Otra cosa que tienen que sí o sí saber, porque entonces nos van a preguntar hasta en la sopa, son los segmentos medulares. Entonces acuérdense que aunque yo tengo 7 vértebras cervicales, no tengo 7 segmentos de la médula cervicales. Tengo 8 segmentos cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coxígeo. Que a diferencia de las vértebras, yo tengo 4 vértebras coxígeas. Acá solamente tengo un segmento coxígeo. Y ustedes se preguntarán, pero entonces, ¿qué me va a inervar el resto? Porque acá faltan, pues, como por cubrir segmentos vertebrales de los medulares. Eso lo va a inervar una cosa que se llama la cauda equina. Y se llama cauda equina porque parece como la cola de un caballo. Y ya. Entonces eso es importante, repásense esto, repásense por favor dónde se usa cada uno, para qué sirve cada uno, y estos modelitos de acá. Mañana, como les digo, vamos a hacer puro caso clínico, con radiografía y pues todo. Listo, tallo. Entonces, ¿cómo sé que algo es de tallo? Principalmente porque son síndromes cruzados, es decir, que yo tengo algo de la mano y la pierna derecha y algo de la cara izquierda, ¿sí? O sea, como que son contralaterales del lado. Siempre, sí o sí, el lado me lo va a determinar el par craneal dañado. Si yo dejé de sentir la sensación si yo dejé de poder mover los músculos de la masticación derecha,
derechos quiere decir que el par craneal es el trigémino derecho, porque los pares siempre son ipsilaterales. Pero el único que no es ipsilateral es el par craneal troclear, ¿sí? Que es el par craneal 4. Y el único que es su origen aparente, a ver, dos cosas, origen aparente y origen real. Origen aparente es donde yo veo el nervio. Este es el origen aparente, este es el origen aparente. Y origen real son los núcleos de esos nervios, ¿sí? Entonces, el único que tiene su origen aparente, que no se ve desde acá ventral, esta es una vista ventral, esta es una vista dorsal, el único que no sale desde ventral es el par craneal troclear, que como creo que se alcanza a ver ahí, pero viene como desde atrás y viene hacia adelante. Eso es lo único que hay que recordar y es el único que se usa por lo mismo. Dime. Síndromes cruzados, ¿es que te dan de los dos lados? No. Sí, exacto. O sea que digamos, la pierna y el brazo izquierdo están sin sensación y además deje de mover los músculos de la masticación derechos. ¿Sí? Listo. Es algo como de both. ¿Por qué? Porque pues como justo el tallo es como el lugar donde varios de los tractos se cruzan, exclusivamente pues el córtico espinal y cordones posteriores, es por eso que yo puedo tener síndromes mixtos. Listo. Entonces yo tengo 3 partes del tallo muy importantes. Bueno, otra cosa, siempre el origen real, y esto ténganlo para descartar cualquier pregunta que tengan, ¿cuál de las siguientes es verdadera sobre los pares craneales? Su origen real o sus núcleos son dorsales, esa es. Siempre los núcleos son dorsales, no hay ninguna excepción a esa regla. Listo. Entonces yo tengo en el tallo el mesencéfalo, el puente, y el bulbo. El bulbo se conoce también como médula oblongada, el puente pues puente y el mesencéfalo mesencéfalo. El tálamo no hace parte como tal del tallo, pero está como justo cuando termina el tallo. Y pues para que se hagan una idea como de ubicación espacial, el tallo de ustedes es tan chiquito como su dedo pulgar. Para que se hagan una idea como de qué tan grande es lo que estamos viendo. Listo. Hay varios nervios que salen de varias partes. Sinceramente siento que no es tan importante que lo sepan. Yo diría que lo más importante de cada ubicación sería, obviamente sí es muy importante, si quieren un 5 apréndanselo, pero yo me aprendería más como para qué funciona cada uno, qué puede pasar si se me dañan y pues ya. Entonces, ustedes tienen los colículos superiores y los colículos inferiores, que esto es una vista posterior del tallo. Los colículos superiores básicamente me van a ayudar a la visión y los colículos inferiores a la audición. Eso tenganlo en cuenta porque también creo que fue como una pregunta de su segundo parcial. Listo, entonces iniciemos. Lo primero que tienen que hacer para identificar cualquier síndrome de tallo, pues primero es ver si es un síndrome cruzado. Y segundo es identificar cuál es el par craneal. Entonces para identificar el par craneal, ustedes se pueden ubicar como en la parte del cuerpo. Entonces si es algo de ojos, sí o sí puede ser el oculomotor, el troclear o el abducens. El par craneal, el nervio óptico, no puede entrar en este síndrome de tallo. ¿Por qué? Porque el nervio óptico sale o no sale del tallo. No sale. No sale. Muy bien, el nervio óptico no sale del tallo. ¿Qué otro nervio no pasa por el tallo? El olfatorio. El olfatorio. Porque estructura anatómica del cráneo pasa del nervio olfatorio o el bulbo del nervio olfatorio. La lámina cribosa. La lámina cribosa, muy bien. Listo. Entonces ya hecho eso, por eso es que ojos, el tallo solamente puede ser o por oculomotor o por troclear o por abducens. Algo de la cara solamente puede ser o por el facial o por el trigémino o por el glosofaringeo. Por el oculomotor un poquito por el reflejo pupilar, pero pues no lo tendría tan en cuenta. Yo lo pondría en ojos. Cara, ya les dije, entonces facial, trigémino, glosofaringeo. Algo de lengua, bulbo, úvula o garganta, glosofaringeo, trigémino, facial o hipogloso o vago. ¿Sí? Digamos que esta parte tiene más inervación que las otras, como más difícil de recordar, pero ahí pues tienen como el repasito. Entonces, ¿qué me va a dar un síndrome de oculomotor? ¿Alguien me puede recordar cuáles son los músculos que inerva el oculomotor? El recto superior, el recto inferior, el recto medial, creo. Muy bien.
y no sé si el oblicuo inferior, creo que también. Sí, perfecto. El oblicuo inferior. El oblicuo inferior. No, mentira. El oblicuo superior. El oblicuo inferior lo inerva el troclear. Pero muy bien. La rompiste. Eso quiere decir que si yo lo daño, pues entonces voy a tener un ojo abducido porque como no lo voy a poder mover hacia medial, no lo voy a poder mover hacia arriba y no lo voy a poder mover hacia abajo, el músculo que queda inervado es el único que me va a hacer la fuerza. Y como el único que no inerva el oculomotor es el recto lateral, entonces por eso se me va a abducir el ojo. Ojo abducido, oculomotor. No, lo que pena contigo es que busqué y el oblicuo superior sí es por el troclear. O sea, creo que el oblicuo inferior sí es del oculomotor. Ah, listo, listo. Qué pena, qué pena. Entonces, oblicuo inferior, oculomotor. También me inerva el elevador del párpado. Entonces, por eso el oculomotor me puede causar también párpado caído. Y pues como saben, por las fibras del oculomotor es que se va a hacer la midriasis y la miosis. Entonces, si no tengo quien me haga la miosis, probablemente tenga una pupila midriática. Y ya, esto realmente no es tan importante. Esto sí es muy importante. Y listo. Del troclear, lo que tienen que saber es que básicamente va a ser un ojo como hacia medial y hacia arriba, lo que se van a encontrar si es un síndrome de troclear. Y lo que les van a hacer en el enunciado siempre sí o sí es que la persona no puede subir escaleras, ya, troclear. Y pues si la persona no puede hacer abducción, es decir, que puede hacer todo menos girar el ojo hacia lateral, pues es el abducens. De cara, entonces tengo dos partes motoras de la cara. Una, el nervio facial, que me va a inervar todos los músculos de la cara, menos los músculos de la masticación, que son inervados por el trigémino. Entonces, la parte motora del facial es muy confundible porque ¿qué otra cosa me puede causar como cara caída? Que se acuerden. Que no sea el nervio facial. Parálisis facial como de corteza. Parálisis facial de corteza. Entonces, ¿cómo identifican una parálisis facial de corteza que se llama central o periférica, que es básicamente del parque craneal? Básicamente, ustedes le van a pedir a la persona que sonríe. ¿Sí? A esta persona le pedimos que sonriera, que sonriera. Como pueden ver, lo único que pudieron mover ambos fue el lado izquierdo. ¿Sí? Pero esta persona de acá, si ven que tiene como este ojo súper relajado, o sea, no lo puede mover, literalmente como tampoco se puede mover. En cambio, este de acá sí lo alcanzó a constreñir un poquito. Eso es porque en una parálisis facial periférica está afectado el nervio facial y está afectada toda la hemicara, desde la frente hasta el ojo, hasta literal el cachete, la mandíbula. Mientras que si es una parálisis facial central, lo que va a estar afectado es 2/3 inferiores de la cara. Porque si ven que acá el paciente sí puede mover la frente, y el ojo no está como ni caído ni diferente al otro ojo. Entonces, por eso es que ustedes deben como diferenciar esa vaina. Si literalmente les dice como que tiene 2/3, si les dicen como que tienen 2/3 inferiores sin movilidad, es parálisis facial central. Si es toda la hemicara, es parálisis periférica. Periférica es del nervio facial, central es de corteza. ¿De quién? De homúnculo-motor. A menos de que pues, tenga una fascia de broca también, ahí ya sería no homúnculo-motor solamente, sino toda la corteza. Trigémino, por los músculos de la masticación, que es donde voy a dar tarea para que los recuerden. Sensación, afortunadamente solo es uno, que es el trigémino. Este es el territorio de B1, este es el territorio de B2 y este es el territorio de B3. B1 me recuerda mucho como a esos maquillajes de venadito que le hacen a los niños como en las fiestas. B2 me recuerda como a un bigote, como a un cacho. Y B3 me recuerda como a un... ¿Aún? Una barba fea. Una barba fea, creo. Hay una pregunta del parcial que les decían que la persona... Ay, se traba. ¿Por qué? La persona...
Samantha, disculpa, te interrumpo. Es que no sé si estoy solo yo. No, No eres solo tú. yo tampoco escucho. Acá no se te escucha, es raro, mala la conexión. No, no. Por ejemplo, la salivación y la protección de la pupila. Entonces, la sal Ahora que no tengo 20, ya no soy el mismo. Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, Macao. Ya ahora sí bien. Y ahora sí. Apenas que tuve ahí como un problema de conexión, lo siento. Listo. ¿Hasta qué punto me alcanzaron a escuchar? Yo alcanzo a escuchar como esta barba fea. Ok. Entonces, como les decía, entonces el par craneal como de la cara que me da la sensación es el trigémino. Entonces, si yo tengo mucho dolor o poca sensación, sí o sí es del trigémino. ¿Y cuáles son los territorios del trigémino? Son 3. Rama B1, rama B2, rama B3. Entonces, B1 es la que me recuerda a mí como ese tipo de maquillajes que le hacían a las niñas como en las fiestas de piñata, que era como de venado. Entonces, esa B1. B2 como si fuera un bigote. Y B3 como si fuera una barba. ¿Alguien me puede recordar por qué foramen sale la rama B1? Por la fisura óptica. Si no estoy mal. Más o menos, por la fisura orbitaria superior. ¿Por qué foramen sale la rama B2 del trigémino? ¿Por el foramen redondo? Por el foramen redondo. ¿Y por qué foramen sale la rama B3? Por el foramen oval. Por el foramen oval. Muy bien. Tengo también otras funciones viscerales que también pues van a estar en la cara.
que son, por ejemplo, salivar, llorar y la constricción pupilar. Entonces, como ya vimos, la constricción pupilar la lleva a cabo el oculomotor, llorar lo lleva a cabo el facial y salivar depende, porque hay 3 glándulas salivares. Entonces, tenemos las sublinguales y las submandibulares, que esas me las va a inervar el nervio facial. Y tengo también la parótida, que me va a inervar el glosofaringio. Una pregunta, ¿el nervio facial pasa e inerva la parótida o solo pasa por encima? Solo pasa por encima, pero no la inerva. Entonces tengan eso en cuenta porque a veces puede ser un distractor. Tengo otro nervio muy importante y es el octavo par. El octavo par me va a controlar todo el equilibrio y toda la audición. Entonces, ¿cómo me va a controlar el equilibrio? Porque se va a conectar también con el cerebelo. ¿Y cómo me va a conectar la audición? Porque se va a conectar con todo el oído interno, ya sea la porción distal o la porción media. Listo, entonces cuando a mí se me daña el octavo par, normalmente me da una cosa que se llama nistagmus, ¿sí? Entonces, yo puedo tener 2 nistagmus. El nistagmus horizontal, que ese es un nistagmus bueno. ¿Saben qué es un nistagmus? Bueno, les voy a explicar. Es cuando yo tengo como los ojos y uno de ellos empieza como a hacer esto, ¿sí? O ambos empiezan como a moverse horizontalmente. Eso es un nistagmus horizontal. Cuando los ojos empiezan así como locos a moverse solos de arriba para abajo, eso es un nistagmus periférico. Entonces un nistagmus periférico es muy peligroso porque eso significa que hay una hemorragia muy grande en algún lado. En cambio, un nistagmus horizontal pues es malo, pero no es tan malo porque es solamente inflamación del tallo cerebral. Y listo. Entonces, ¿cómo yo puedo ver una lesión del octavo par mediante el movimiento de los ojos? ¿Cómo hace el octavo par para conectarse con el oculomotor? Entonces, básicamente, todo ese octavo par se conecta por el oculomotor y el abducens mediante un fascículo que se llama fascículo longitudinal medial. Y hablando de fascículos, ¿me pueden decir cómo era que se llamaba el fascículo que conectaba el área de Broca y el área de Wernicke del lóbulo frontal y el lóbulo temporal? Fascículo arcuato. ¿El arcuato? Muy bien, fascículo arcuato. Y por último, tenemos la lengua, la úvula y la garganta. Entonces, es muy importante, otra vez, que se aprendan la inervación de la lengua, ¿sí? Entonces, acá les hice un pequeño resumen y básicamente es que la temperatura y el dolor de los 2 tercios anteriores es dada por el nervio trigémino, específicamente ¿qué rama? B3, porque es la más distal. La temperatura y el dolor es percibida en el tercio posterior que queda de la lengua por el nervio glosofaringio y el gusto y los sabores por el nervio facial. ¿Listo? Bueno, eso es por el lado de la sensación de la lengua, pero por el lado motor de la lengua, eso lo hace el nervio hipogloso. Entonces, si yo le pido al paciente que saque la lengua y la lengua se desvía hacia la izquierda, eso quiere decir que el nervio afectado es el hipogloso izquierdo, porque es ipsilateral. ¿Sí? Ese día les expliqué cómo que pasaba cuando estaba dentro de la boca y se volteaba dentro de la boca porque ella era contralateral, pero eso es básicamente porque los músculos que están acá van a hacer más fuerza cuando uno la saca, en cambio cuando está dentro no están relajados y por eso pues, es contralateral. No es importante que sepan eso, lo más importante es que sepan cómo qué pasa cuando la sacan, porque eso sí, varias veces ha salido. Listo, la desviación de la úvula sí es contralateral y también están afuera. También se puede dar disfonía si es por el nervio vago. Ustedes saben que el vago tiene 2 ramas, el laringio recurrente y el laringio superior. Entonces el laringio recurrente, si se me daña, me va a dar voz grave, disfonía y afonía. Mientras que el laringio superior, si se daña, me puede dar parálisis de las cuerdas vocales como tal, es decir, no poder hablar en general. Pero para que se lo lleven para la casa, todo lo que tenga que ver con voz, con disfonía o con úvula es de vago. Y pues a mí me sirve acordarme porque úvula, V de vago, y esa misma V es la V que hacen las cuerdas vocales en la faringe. Y pues problemas de eglusión o problemas en el anillo de Walger. ¿Alguien me puede decir qué es el anillo de Walger? ¿Las amígdalas? Las amígdalas, muy bien.
Entonces, ¿algún problema de eso? Glosofaringeo. Eso ya es un poco más específico, no sé si se los lleguen a preguntar, pero pues por si las muestras. Listo, entonces básicamente eso es todo lo que tienen que saber de los pares. Ahora, ¿dónde están ubicados? Entonces yo voy a tener el nervio oculomotor y el troclear en el mesencéfalo. El troclear lo van a ver ventral o Dorsal. dorsal, muy bien, porque el troclear es el único que se ve dorsal. Y el oculomotor lo van a ver ventral. Entonces acá, como estamos en una vista ventral, están viendo el oculomotor. Acá en el puente van a tener 4 pares. El trigémino, el abducens, el facial y el vestíbulo coclear. Y en el bulbo van a tener el glosofaringio, el vago, el accesorio y el hipogloso. Del mesencéfalo es muy importante que entiendan qué es ventral y qué es dorsal. Entonces, el mesencéfalo parece como un Mickey Mouse y las orejas del Mickey Mouse siempre me van a decir que estoy hacia ventral. Mientras que cuando no estoy viendo las orejas del mesencéfalo, o sea, la parte basal, quiere decir que estoy viendo la parte dorsal. ¿Sí? Por ejemplo, la parte que está bien como basal es el tectum, la parte que está hacia medial es el tegmentum y la parte que son las orejas es la base. Entonces, en el tegmentum, ¿qué es lo que van a encontrar? La lámina cuadrigénica. ¿Alguien me puede decir qué era lo que hacían los colículos superiores? De toda la parte de visión. Toda la parte de visión. ¿Y los colículos inferiores? Audición. Audición. Y todo eso se llama lámina cuadrigénica. Y ya, eso es lo importante del tectum. El tegmentum, yo siempre me confundía como entre tectum y tegmentum, y me sirve acordarme que tegmentum, como es más largo y más grande que el tectum, entonces por eso es la mitad, porque la mitad del mesencéfalo es más grande que la basecita. ¿Sí? Listo. Ahí van a estar todos los núcleos de los pares craneales. Siempre uno dice que están a dorsal, pero no están lo suficientemente dorsal como en el tectum, sino literal están en el tegmentum. Y por ahí va a cruzar todos los lemniscos del tracto espinotalámico y del tracto de cordones posteriores. En el tracto de cordones posteriores yo tengo 2 núcleos, el núcleo grácil y el núcleo cuneatus. ¿Cuál es el núcleo? El núcleo cuneatus me lleva a las aferencias de vibración y propiocepción, ¿de brazos o de piernas? ¿De brazos? De brazos. ¿Y de piernas quién me lo lleva? Grácil. Grácil, muy bien. Listo. Y pues esos de ahí ya sabemos que se va a decusar en el bulbo. Entonces, si estamos en el mesencéfalo y cordones posteriores se decusa en el bulbo, ¿ya está decusado? Sí. Sí, ya está decusado, porque el mesencéfalo queda más arriba que el bulbo. Pregunta muy importante. Si por acá va pasando literal la información de cordones posteriores, si yo tengo una lesión en el tegmentum y me llevo el núcleo del oculomotor, voy a tener síntomas ipsilaterales del oculomotor y contralaterales de cordones posteriores, o ipsilaterales de oculomotor y ipsilaterales de cordones posteriores. ¿Sería ipsilateral de ambos? Sería ipsilateral ambos. Mal. Sería ipsilateral oculomotor y contralateral cordones posteriores. ¿Por qué? Porque si estamos en mesencéfalo y cordones posteriores se decusan en bulbo, ahí ya se decusó. Si no me entienden un poco como por qué es eso, lo vamos a explicar acá. Entonces, este es el mesencéfalo, que es lo mismo que estamos viendo acá, solo que este es un corte transversal, este es una visión normal. Este es mesencéfalo, este es puente, este es bulbo. Si cordones posteriores se decusan acá y yo estoy acá, eso quiere decir que acá ya se decusó. Entonces, por eso es contralateral de cordones posteriores e ipsilateral de oculomotor. Y por eso es que los síndromes de tallo son cruzados. Listo. Y por último, en la base, que es esta parte de acá, que son las orejitas del Mickey Mouse, van a ir todas las como aferencias de
del tracto corticoespinal, es decir, de todo lo motor. Y ya, entonces, las orejas del Mickey Mouse son lo motor, el tegmentum son lo de sensación y los núcleos de los pares, y el tectum, la lámina cuadrigénica. Eso sería todo. Listo. En el puente van a tener el trigémino, el abducens, el facial y el vestíbulo coclear. Van a tener unas partes específicas como lo son el ángulo pontocerebeloso, ponto de puente, cerebeloso, porque atrás, justo detrás está el cerebelo. Entonces, en esta intersección están haciendo el nervio facial y el nervio vestíbulo coclear. Entonces, si a mí se me daña el ángulo pontocerebeloso, que normalmente se puede dañar por un schwannoma vestibular, me pueden dar síndromes motores faciales o vestibulo-cocleares. Yo tengo también pues el nervio abducens, pero ese no hace parte del ángulo pontocerebeloso. Es decir, hace parte completamente del puente. El trigémino también hace parte del puente. Y ya, eso sería todo. El surco médulo-pontino, ¿cuál es? Pues médula oblongada, puente, médulo-pontino. Y ya, eso es lo más importante de eso. En el bulbo yo voy a tener otros 4 pares que son el glosofaringio, el vago, el accesorio y el hipogloso. Y ambos me van a salir directamente del bulbo. ¿Qué es el bulbo? Toda esta parte de acá. Acá tengo una parte muy importante, y eso sí necesito que se lo aprendan, y es que esta parte del bulbo se llaman las pirámides. Por eso esta parte de acá, este punto, se llama decusación de las pirámides. Y lo que está lateral no se llama pirámides, sino que se llama ¿cómo? Olivas. Se llaman olivas. Muy bien, se llaman olivas. Entonces, siempre que yo estoy hablando de como lo que está como detrás de la pirámide, o sea, este surquito de acá sería un surco retropiramidal. Si estoy hablando del surco que está detrás de las olivas, estoy hablando del surco retroolivar. Y ahí sí hay algunos pares que salen, o el retropiramidal o el retroolivar. Y ya, eso es lo más importante que tienen que saber como de las ubicaciones de los orígenes. Esto, todo lo que acabamos de hablar, ¿es origen aparente o origen real? Aparente. Origen aparente, porque es el nerviecito como tal, no el núcleo. Por último, antes de pasar a los núcleos, hay otra ubicación más que es importante cuando se habla de pares craneales, que pues es el seno cavernoso. ¿Por qué? Porque ahí va a pasar el oculomotor, rama B, el troclear, rama B1 y rama B2 del trigémino. Entonces, si ustedes tienen un paciente con hipoestesia de B1 y B2 y además tiene problemas de una pupila midriática, un párpado caído y el ojo hacia arriba y no puede bajar las escaleras, muy seguramente la ubicación del síndrome va a ser el seno cavernoso. Y por último, ahora sí, los orígenes reales. Realmente me gustaría como explicarles todo esto, que es bastante complejo. Voy a hacer un resumen muy rápido, pero lo más importante es que tienen que saber que todos nacen desde dorsal, ¿sí? Entonces yo tengo, básicamente, es más fácil dividir los núcleos en los pares que son motores y los pares sensitivos, ¿sí? Todos los pares que van a ser como, que vienen como de los dermatosomitas somáticos, van a inervar músculos de ojos y lenguas, ¿sí? Entonces esos son el oculomotor, el troclear, el abducens y el hipogloso. Todo el resto de músculos de la cabeza son como inervados por un núcleo que va a inervar todos los músculos braquiales, o sea, de los arcos faringios. Y todo, los nervios viscerales van a ser de los músculos que funcionan de forma autónoma, ¿sí? De forma autónoma es Eiger-Westphal, es núcleo geniculado lateral, que es del nervio óptico, pero no hace parte del tallo, así que no. De las glándulas salivares, bueno, todo eso. Sensitivo, todo lo que tenga que ver con el trigémino, todo lo que tenga que ver con deglución, y sí. Y pues, ¿cómo se van a aprender eso? Básicamente, es que de medial a lateral yo tengo los motores somáticos, que son los que les estaba diciendo de voz y de lengua, es decir, todo lo que sea de los oculomotor, troclear, abducens, todo lo que sea hipogloso, todo lo que sea facial específicamente de lengua, trigémino de lengua, todo eso va a ser muy medial.
Esos son los núcleos. Todo lo que sea visceral, es decir, lágrimas, salivación, todo eso va a ser un poquito más al lado de lo motor somático. Todo lo que sea braquial, es decir, movimiento de cara menos los ojos, es decir, el par craneal 7, el par craneal 9, etcétera, el 11, todo eso va a ser justo como al lado de todos, o sea, va a ser lo más lateral. Los núcleos que van a ser de la audición y el equilibrio van a estar un poco también hacia medial, pero no tanto como los motores somáticos. Y todo lo que sea de sensación es un núcleo gigante, que es el núcleo trigeminal, que tiene varios dominios. Entonces, acá están los dominios, por si los quieren revisar. Acá se ve borroso, pero en la presentación que les había enviado como detalles para el segundo parcial, ahí se ve muy bien si lo quieren revisar, como para la vida, pero realmente no se los van a preguntar como en este parcial. O sea, lo más importante de esto es que sepan que los núcleos siempre son dorsales. Uy, no sé qué pasó acá, esperen. Esto se trabó. Ahora, ¿recuerdan que habíamos hablado como en sistema límbico, que los ganglios basales también estaban ahí, porque en la cabeza del caudado, ¿qué núcleo queda? El núcleo accumbens. Y cerca de la cola del caudado, ¿qué me queda? La amígdala. La amígdala. Esas son las partes de los ganglios basales que tienen que ver en el sistema límbico. Pero como tal, los ganglios basales son muy importantes para otro tipo de funciones, como lo son el movimiento. ¿Por qué el movimiento? Porque ellos están involucrados en la vía como para mover. Entonces ya vamos a explicar. Básicamente yo voy a tener dos trastornos como muy representativos de los ganglios basales, que son el síndrome de Huntington y el Parkinson. Pero primero vamos a entender la vía como el movimiento. Entonces yo tengo una vía directa, que básicamente lo que va a hacer es que si yo quiero moverme, la corteza me va a activar al núcleo estriado, específicamente a qué parte del núcleo estriado, al putamen y al caudado. Al putamen y al caudado. Entonces, si el putamen y el caudado están activos, eso quiere decir que voy a inhibir al globo pálido interno. Y si el globo pálido interno está inhibido, eso quiere decir que se me va a activar el tálamo. ¿Sí? Entonces, long story short, si yo me quiero mover, lo que tengo que hacer es inhibir al globo pálido interno. Si yo no me quiero mover, lo que tengo que hacer es activar al globo pálido interno. ¿Quién activa o inhibe al globo pálido interno? El núcleo estriado. ¿Quién es el núcleo estriado? Caudado y putamen. Respecto a lo que acabamos de ver de tallo, ¿qué parte del tallo es esta? Mesencéfalo. Ese sería el mesencéfalo. Entonces, entre la base y el tegmentum me queda la sustancia nigra. La sustancia nigra, ¿qué es lo que tiene que ver en todo esto? Que cuando yo le digo a la corteza, actívame al núcleo estriado, yo no la estoy activando directamente a él. Yo lo que estoy activando es a los receptores de D1 que tienen en sus estructuras. ¿Sí? ¿Y cómo hago para que se genere o no el movimiento? La sustancia negra, pars compacta, muy importante, pars compacta. Espérenme un segundito. Ya, que espera, mi mamá está haciendo jugo. La sustancia negra pars compacta lo que va a hacer es activar con dopamina el receptor D1 que está en el estriado. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Si yo no tengo dopamina, no voy a poder activar estriado y putamen por más bien que estén. Y si yo no tengo estriado y putamen, por más dopamina que tenga, no voy a poder generar la vía del movimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Parkinson? En Parkinson lo que pasa es que se atrofia la sustancia negra del mesencéfalo. Y si se atrofia la sustancia negra del mesencéfalo, yo no voy a tener quien mande dopamina a ese putamen y caudado. Entonces, ¿qué hago? Le doy levodopa y carbidopa al paciente. ¿Por qué? Porque le estoy dando dopamina. No le puedo dar dopamina pura porque pues así lo que voy a hacer es que el cuerpo la va a degradar. Entonces lo que hago es que le doy un precursor de dopamina. ¿Cómo se llama ese precursor? Levodopa. ¿Queda alguna duda como de esta parte? No, Maca. Listo. En Parkinson, perdón, denme un segundito, lo siento.
Listo. En Parkinson lo que va a pasar es que como yo no voy a tener como sustancia negra para quien me mande ese movimiento, voy a tener muy poquito movimiento. ¿Y cómo se llama tener poquito movimiento? Bradicinesia. Como es un problema de motoneurona superior, voy a tener rigidez muscular. Y voy a tener una cosa que se llama temblor en reposo. Y también inestabilidad postural. Listo. Eso es suficiente. En Huntington lo que va a pasar es que en la misma vía no es que no haya sustancia negra. Bueno, así se ve un paciente normal, esta es una sustancia negra normal, así se ve un paciente con Parkinson, si ven que no hay sustancia negra como en ningún lado, o pues muy poquita. Bueno, así se ve. Listo. Entonces, en Huntington lo que va a pasar es lo mismo. La corteza va a pensar si se quiere mover o no, y entonces cuando eso pase, pues me va a activar a estriado y putamen. ¿Qué pasa en Huntington? Que está degenerado, o sea, está como atrofiado el putamen y el caudado. Esa enfermedad la vieron en bioquímica también, pero pues eso es lo que pasa. Entonces, por más dopamina que yo le mande al paciente, no tengo quien me la reciba y no tengo ningún medicamento que me simule ser caudado y putamen. Entonces, por eso es una enfermedad tan grave. Como caudado y putamen nunca se van a activar, globo pálido interno siempre va a estar activo. Eso quiere decir que voy a tener poco movimiento. El problema es que como voy a tener poco movimiento, el cuerpo va a reaccionar al inicio del Huntington. Entonces va a reaccionar produciendo más dopamina. Entonces voy a tener de la nada como movimientos súper espasmódicos. ¿Qué van a hacer? Eso se llama corea. Y se puede confundir con parkinsonismo. Pero es por eso, porque literal está tratando de hacer como una homeostasis del movimiento produciendo más dopamina, y cuando hace como las descargas de dopamina genera las coreas y el parkinsonismo. Pero ya llega un punto en donde no importa qué tanta dopamina se esfuerce el cuerpo por dar, no hay caudado de putamen, entonces solamente deja de haber movimiento, espasticidad y pues lo mismo. Expansión de tripletas de CAG es como la causante de esta mutación en una proteína que se llama huntingtina. ¿Qué tiene que ver el núcleo subtalámico aquí? Acá tengo la vía completa, así que voy a como compartirles pantalla de esto porque no la copié en esa diapositiva. Denme un segundo. Voy a compartir una como pestaña de la anterior monitoría, bueno, de la anterior monitoría. Listo. Entonces, ¿qué tiene que ver el núcleo subtalámico en todo esto? Básicamente, toda esa vía que yo les enseñé era para cuando yo me quiero mover. Cuando yo no me quiero mover, la corteza le va a decir como al estriado del putamen que no se mueva. Entonces, este putamen, en lugar de activar los receptores de dopamina tipo 1, me van a activar los receptores de dopamina tipo 2. Eso quiere decir que cuando la sustancia negra mande su dopamina y esta llegue a tipo 2, me va a desactivar putamen y caudado. En ese momento, lo que va a pasar es que si caudado y putamen están inhibidos, se activa globo pálido interno y se inhibe globo pálido externo. Y una vez la corteza también diga que no se quiere mover, no solamente va a pasar todo esto que acabamos de decir, sino que también el tálamo me va a inhibir, perdón, qué pena. No solamente va a pasar todo lo que acabamos de ver, sino que al estar inhibido putamen y caudado, también me va a inhibir el globo pálido externo. Y si el globo pálido externo, que no es necesario en esta vía de acá que les había enseñado antes, está inhibido, lo que va a pasar es que el núcleo subtalámico se va a activar. Y si el núcleo subtalámico se activa, se va a activar el globo pálido interno también. Entonces, el globo pálido está siendo activado, sí, porque caudado y putamen están inactivos, pero porque la inactividad de caudado y putamen me activa núcleo subtalámico. Y ese núcleo subtalámico es el que me activa globo pálido interno. Entonces, si ven algo de como Huntington o Parkinson y les hablan del núcleo subtalámico, lean bien si les está diciendo que activa o inhibe al globo pálido interno. Porque lo que hace es pues activar. Ahora sí, volvamos a lo que... Listo. Ahora, entonces, ¿qué es lo que tienen que saber de los núcleos basales? Que en un corte coronal, el núcleo caudado y el tálamo
van a estar divididos por la cápsula interna, ¿sí? Al igual que el núcleo lenticular. ¿Quién es el núcleo lenticular? Es el globo pálido interno y el putamen. ¿Eso qué quiere decir? Que cápsula interna me va a dividir caudado de putamen y pues de globo pálido interno también intrínsecamente. Y sí, entonces, ¿cómo diferencio yo caudado, putamen, cápsula interna? La cápsula interna siempre es la que se va a ver como un caminito más oscuro que el caudado y el putamen, que se van a ver más claritos. Y el tálamo siempre va a estar más hacia abajo que los núcleos basales. Los núcleos basales son muy mediales, el tálamo va a estar un poco más abajo. Acá se ve un poquito mejor, para que lo tengan en cuenta. Listo. Acá esta es otra imagen como ya en dibujito, pero pues sí, para que lo tengan ahí, por si quieren como estudiar, como leer MRI. Listo. Ahora llegamos, por fin, después de todos esos trastornos de cerebelo, de núcleos basales, de movimiento, a la otra raíz de los trastornos del movimiento, que es el cerebelo. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que yo tengo que saber? Que el cerebelo es el encargado de la coordinación y de guardar la memoria de automatismo, es decir, la memoria motora. ¿Ustedes se acuerdan que no solamente servía para la coordinación y para la memoria como automática, sino también para qué otra cosa que vimos en pares craneales? ¿Se acuerdan? ¿No? Bueno, básicamente funcionan para el equilibrio también. Entonces, yo tengo varios pedúnculos cerebelosos. Yo tengo los pedúnculos superiores, los pedúnculos medios y los pedúnculos inferiores. Como el cerebelo está tan pegadito al puente, esos pedúnculos van a tener proyecciones hacia el tallo, ¿sí? Entonces, los pedúnculos superiores, estos que están acá, van a tener proyecciones hacia el mesencéfalo. Los pedúnculos medios van a tener proyecciones hacia el puente. Y los pedúnculos inferiores van a tener proyecciones hacia el bulbo. Y listo. Y pues acá hay una cosa muy importante, y es que acá queda el cuarto ventrículo. Y el tercer ventrículo. Y el tercer ventrículo es un punto anatómico muy importante, porque cuando hay como hipertensión intracraneal y se inflama el cerebro, este tercer ventrículo casi que desaparece. Y el cerebelo y el tallo se empiezan como a herniar hacia el foramen magnum. Bueno, el cerebelo es como un cerebro chiquito. Entonces, también va a tener hemisferios. Va a tener un hemisferio izquierdo, va a tener un hemisferio derecho y va a tener un punto medial que se va a llamar vértex. Entonces, el hemisferio izquierdo controla toda la parte izquierda del cuerpo y el hemisferio derecho controla toda la parte derecha del cuerpo. Y el vértex es la que me da como toda la coordinación del esqueleto appendicular, es decir, de toda la parte medial, de toda la parte troncular. Si ustedes están hablando específicamente de tronco y ya descartaron que es corteza de los hemisferios normales y ya dicen que es cerebelo, sí o sí es el vértex. Listo. Entonces, esto es muy importante, por favor tenganlo muy en cuenta. No se los van a poner seguramente en una imagen, pero sí seguramente les va a salir una pregunta teórica de esto. Entonces, los lóbulos, así como el cerebro normalito tiene lóbulos y hemisferios, el cerebelo también tiene lóbulos y hemisferios. Entonces, tiene un hemisferio izquierdo, un hemisferio derecho, pero también tiene unos lóbulos anterior, posterior y un flóculo nodular. Entonces ya les voy a mostrar. Este de acá, listo. Esto de acá sería el tronco, esto de acá sería el lóbulo posterior y esto de acá sería el lóbulo anterior, ¿sí? Listo. Y lo que divide al lóbulo anterior del lóbulo posterior es esta fisura que está acá, que se llama fisura horizontal. Perdón, fisura prima. Eso es súper fácil. Fisura prima. Y ya. Y lo que como que me diferencia del flóculo nodular, la verdad yo no he logrado ver específicamente en un MRI o algo el flóculo nodular, así que no es importante que lo aprendan a ver, pero deben saber que uno de los lóbulos es el flóculo nodular, es la fisura horizontal. Y ya. Entonces, flóculo nodular siempre está delante de la fisura horizontal. Los lóbulos anterior y posterior son divididos por la fisura prima.
Deben saber, esto es un fact, pero no es importante, que el cerebelo tiene 10 lobulillos, o sea, como lóbulos chiquitos dentro de los lóbulos, y además tiene folias y láminas, que es como lo que nosotros llamaríamos en la corteza cerebral normal, giros. Entonces, estas son las folias y las láminas. Y ya. Listo. Y también, pues ustedes van a tener como 3 caras del cerebelo. Una cara que va a ser como superior, que sería esta de acá, una cara inferior, que es esta de acá, y una cara anterior, que va a ser la que está en contacto con el tallo. Y en la cara anterior es donde van a poder ver la vallécula, que pues, es una parte que tampoco es importante, pero ténganla ahí en mente por si les llega a salir. El vérmix y las amígdalas cerebelosas. Que las amígdalas cerebelosas son unas de las primeras que se van a salir por el foramen magno cuando hay herniación del cerebro. Del cerebro, perdón. Sí, del cerebro. Y el flóculo nodular, por eso les digo que no se puede ver muy bien en el MRI, porque digamos que esta parte de acá es la que estaría como pegada al tallo. Entonces yo quiero ver el flóculo nodular, que es lo que va a estar horizontal en el cerebelo. Tendría que literal quitarle el cerebelo al paciente para poderlo ver. Entonces no se alcanza a ver. Y es una descripción anatómica, no es que sea específicamente una parte, solo una regla. Listo. Otra cosa que tienen que saber es que nosotros tenemos normalmente como por default un temblor natural. Si ustedes dejan su mano quieta por un segundo, van a ver que tiembla un poquitico. Y ese temblor natural lo dan las olivas del tallo. Sin embargo, ya es diferente si yo tengo mucho como temblor, que es como temblor sin intención o con intención. ¿Sí? Temblor de intención es que cuando yo, digamos, quiero servirme un vaso de agua, yo estoy normal en reposo no estoy temblando. Pero cuando voy a tratar de coger el vaso de agua, mi mano empieza a temblar. Eso se llama temblor de intención. Y pues las características de los síndromes del cerebelo es ese, temblor de intención, ataxia, disartria y, el más importante, aumento del polígono de sustentación. Entonces, ¿qué es el polígono de sustentación? Cuando, por ejemplo, ustedes están viendo a un bebé parado, ustedes se dan cuenta que los bebés tienen como las piernas súper separadas para tener equilibrio. Eso se llama polígono de sustentación. Eso es un polígono de sustentación amplio. Si es un polígono de sustentación chiquito, es que las piernas están más unidas. Entonces los adultos tienen un polígono de sustentación chiquito. Las únicas personas que tienen adultas y no tienen un síndrome cerebeloso y tienen un polígono de sustentación amplio son los borrachos. Y ya. Listo. Esto ténganlo en cuenta. Hay unas divisiones anatómicas del cerebelo y hay unas partes del cerebelo que son funcionales. No necesariamente las divisiones anatómicas van a ser todas funcionales, ¿sí? Las divisiones anatómicas del cerebelo, o sea, los tipos de cerebelos como de criaturas, son el arquicerebelo, el paleocerebelo y el neocerebelo. Y el que tenemos nosotros es un neocerebelo. Y los cerebelos funcionales, o sea, las partes del cerebelo funcional que tiene el neocerebelo que tenemos nosotros, son el cerebro-cerebelo, el espino-cerebelo y el vestíbulo-cerebelo. Y cada uno tiene una vía diferente. Entonces ya vamos a ver cuáles son las vías. Y listo. También otra cosa importante que tienen que tener en cuenta es que la corteza del cerebelo tiene 3 capas, que son la molecular, la piriforme y la granular. Y los núcleos del cerebelo son 4, que son el núcleo fastigio, el núcleo dentado, el núcleo globoso y el núcleo emboliforme. Que el núcleo globoso y el emboliforme se pueden llamar ambos como el núcleo interpósito. Esto por favor apréndanselo muy bien, porque a mí en mi final me salió esta pregunta. Como que el núcleo interpósito estaba como constituido por cuál de los siguientes núcleos, entonces globoso y emboliforme. Listo, y las vías. Entonces, ¿para qué me sirve cada vía? Ya, vamos a verlas primero y después vamos a ver para qué sirve. Entonces, básicamente, la vía del cerebro-cerebelo va a iniciar en el complejo nuclear ventral del tálamo, o sea, en el tálamo. Después, esa vía se va a ir hacia la corteza prefrontal y corteza de asociación. Después, gracias a una cosa que se forma entre la corteza prefrontal y cortezas de asociación y los núcleos pontinos, o sea, los núcleos del cerebelo, este tracto se llama tracto córtico-pontino. De los núcleos pontinos, pues del puente, cuando ya llegan al cerebro-cerebelo se llama tracto córtico-ponto-cerebeloso. Y eso sucede en el pedúnculo cerebeloso medio. Listo.
y del cerebelo, del cerebro cerebelo al núcleo dentado, que otra vez va a quedar como cerca al tálamo, es donde se va a procesar la información. ¿Sí? Hay otra parte importante que pues, no es tan importante, pero es importante que sepan que el cerebelo tiene un núcleo rojo, tiene un núcleo dentado también. Esta no es tan importante que se la sepan, pero lo más importante, o sea, no es importante que sepan cómo se conecta el núcleo dentado al núcleo rojo, sino es importante que sepan que del núcleo rojo del mesencéfalo puede activar el complejo olivar inferior, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirve todo esto? Vamos a decirlo, esta fue la vía descrita, ahora lo vamos a decir en cristiano. Todo inicia en el tálamo, entonces el tálamo lo que va a decirle es a las cortezas como prefrontal y de asociación, como venga, ¿me quiero mover o no me quiero mover? Entonces las cortezas de asociación van a pensarlo, van a asumirlo, y entonces van a mandar todo eso a los núcleos pontinos, es decir, lo van a devolver al tallo. Y en el tallo van a decir como, oiga, sí muévase, o oiga, no muévase. Entonces, si sí me quiero mover, lo llevo al cerebro cerebelo. Si no me quiero mover, también lo llevo al cerebro cerebelo. ¿Qué tipo de movimiento? Movimiento como cuál, temblor. Movimiento como cuál, coordinación. Como si yo quiero abotonarme la camisa, esta es la vía. Literalmente. Por eso esta es la más importante, sinceramente. Pero apréndanse las tres, por favor. Entonces, una vez yo paso de la corteza prefrontal a los núcleos pontinos, se me forma el tracto córtico-pontino. Una vez yo paso de los núcleos pontinos, o sea, en el tallo, al cerebro cerebelo, se me forma el tracto córtico-ponto-cerebeloso. Y dentro de toda esta vía entra una subvía chiquita que es del núcleo rojo que queda en el mesencéfalo al complejo olivar inferior. Y esta vía se activa para evitar que yo tiemble o inhibir como a los músculos agonistas y activar a los antagonistas. Porque, por ejemplo, ustedes saben que, digamos, en el brazo, si yo tengo, mi agonista sería el bíceps braquial, que me sirve para flexionarlo, pero mi antagonista sería entonces el tríceps braquial, que me serviría para estirarlo. Entonces, ¿cómo hago yo para coordinar que el tríceps y el bíceps no se me contraigan al tiempo? Porque ahí no podría hacer el movimiento. Eso lo hace el cerebelo, y eso lo hace específicamente esta vía, núcleo rojo, complejo olivar inferior. Espinocerebelo. Entonces, todo comienza en el espinocerebelo, como en la médula espinal, ¿sí? Entonces, básicamente, yo tengo la formación reticular y los núcleos vestibulares. ¿Qué es lo que me hace? Cuando yo me voy a caer, mi primer reflejo, si me voy a caer, es poner las manos. Entonces, ¿quién controla que el reflejo sea poner las manos? El cerebelo. ¿Qué parte del cerebelo específicamente? El espinocerebelo, porque tengo que conectar al cerebelo con mi esqueleto. ¿Y quién conecta el esqueleto con el sistema nervioso central? La médula. Entonces, por eso conecto médula con cerebelo. Por eso es que, por ejemplo, si hay un niño que se cae mucho y se pega mucho en la cara porque no tiene el reflejo de poner las manos, puede ser un indicativo de una lesión en cerebelo. Listo. Entonces, de la formación reticular y los núcleos vestibulares van a llevarme esa información, que estas están en el cerebelo, me van a llevar esa información a la médula espinal. Esa médula espinal va a llevar esa información a los núcleos dorsal clar y el núcleo cuneiforme externo, y al núcleo mesencefálico del complejo trigeminal principal. Esto no es tan importante que sepan, es más, me interesa que entiendan la vía, y que la vía de caerse es el espinocerebelo. No te una pregunta. Dime. Qué pena interrumpirte. Sigue. ¿Esto en qué clase lo vimos? ¿Esto no se los enseñaron? Pues a mí me suena un par de cosas como de algo que vimos en fisio, pero no que vimos, que nos preguntaron y que no vimos. Pero en neuro, Sí, no, Marta. O sea, nosotros solo vimos como un pedacito de cerebelo, pero como algo muy por encima, pero todo eso que nos está explicando, no. Te quería preguntar No, chicos. también como de lo de los 4 núcleos, eso de tampoco lo vimos mucho. Entonces te quería preguntar como si nos lo tenemos que aprender o... Listo, ok. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que el parcial final lo hacen el doctor Cuellar y el doctor Ávila. Y si la clase se las dio el doctor Cuellar, no quita que el doctor Ávila pueda hacer alguna pregunta de esto. Entonces, les voy a hacer énfasis como en lo más importante, ¿sí? Entonces, lo más importante que sí o sí tienen que saberse es que el cerebelo tiene 2 hemisferios, la parte central que es el vermis, ¿sí? Hasta eso vamos bien, ¿sí? Sí.
Eso Sí, sí. súper. Listo. Tienen que saber que tiene tres lóbulos importantes. Un lóbulo anterior, un lóbulo posterior y un flóculo nodular. Eso sí o sí se lo tienen que aprender. Tienen que saber también, o sea, de esto, tienen que saber las características de un síndrome cerebeloso. Es decir, aumento del polígono de sustentación, Tienen que saber que todo lo que sea de vermix es de todo lo troncular y todo lo que sea de como lado derecho, lado izquierdo del cuerpo es por los hemisferios. Específicamente, cada lóbulo no tienen que saberse la función, pero sí tienen que saber cómo qué hace cada hemisferio y el vermix. No me aprendería los cerebelos anatómicos, pero sí o sí tienen que saber cuáles son los cerebelos funcionales, ¿sí? Porque son 3 vías muy importantes. Entonces tienen que saber que existe el cerebro-cerebelo, el espino-cerebelo y el vestíbulo-cerebelo. De las divisiones del cerebelo, no es importante que se aprendan como tal estas 3 capas, o sea, cuáles son las 3, pero sí tienen que saber que hay 3 capas de corteza del cerebelo. Sí o sí también esto sí es muy importante, tienen que saber que hay 4 núcleos. Ubicarlos no es importante, pero sí tienen que saber que hay 4 núcleos, que es el bastígilo, el dentado, el globoso y el emboliforme, y que el globoso y el emboliforme hacen parte del núcleo interposito. Sí o sí de esto, ¿yo qué me aprendería? Como tal, no, en el examen final mío no salió, describa la vía, ¿cuál de los siguientes de la vía es falso? No, pero sí salía, por ejemplo, un síndrome como literal, en lo que les digo, un niño que no podía, como que se caía y no podía poner los brazos. Entonces, ¿cuál de las vías del cerebelo es la que se ve afectada? Entonces es espinocerebelo. Sí, o sea, esas cositas son las que se tienen que aprender. Yo no me aprendería la vía completa, ¿no? Pero sí me aprendería de esta vía completa, lo más importante, que el núcleo rojo se conecta con el complejo olivario inferior para que uno deje de temblar, ¿sí? O sea, yo me aprendería que el cerebro-cerebelo es para temblor, que el espinocerebelo es para reflejo como de caerse, y del vestíbulo-cerebelo, este es muy importante porque este es el que les hablaba yo del fascículo longitudinal medial que conectaba al octavo par con el tercer par, que es para controlar el movimiento de los ojos. Entonces, esto también importante, o sea, de pronto no saber si lo mismo, la vía completa, pero sí saber que el fascículo longitudinal medial interfiere acá y que el vestíbulo cerebelo es el que me ayuda a tener una mirada conjugada, es decir, lo mismo, o sea, no hacer que el recto lateral y el recto medial se contraigan al tiempo, porque entonces pues no voy a hacer nada, y ya. Entonces yo me aprendería eso, de pronto no a la profundidad que está, pero sí esos tips que les acabo de dar, porque la verdad me sorprende que no les hayan dicho esto, porque esto full sale. ¿Alguno tiene como una duda puntual de lo que acabamos de decir? No, Maca, pues ya es ¿No? como repasar lo que nos dijiste. Epa, listo. Igual de todas formas, si quieren, ahorita le envío un mensaje a Juanfer para que se los mande por el grupo, como con los mensajes, con las cosas muy importantes que deben saber de cerebelo sí o sí. Maca, muchas Para que gracias. no, con gusto. Para que no pierdan ahí como tiempo, porque si no se los explicaron, sí está un poquito grave. Bueno, y finalmente, irrigación. Entonces, vamos a iniciar con las partes como generales que ustedes ya más o menos conocen. Entonces, ustedes más o menos conocen. Estoy acá donde estamos. ¿Esto qué es? Sí, en la forma como de Mickey Mouse. Así es, Mesencéfalo. Ese es el mesencéfalo. Entonces, a nivel del mesencéfalo, está saliendo ¿qué par craneal? ¿Cuál par es? Ese sería como oculomotor. Ese sería el oculomotor. ¿Y este par craneal de acá, cuál es? Este de acá. Ese sería el troclear, perfecto. Entonces, ahorita les voy a explicar bien cómo es que funciona el polígono de Willis y por qué es que acá me salió una comunicante posterior y una cerebral posterior y bueno, ya les voy a decir.
Pero lo que ustedes sí o sí tienen que saber es que, es que estos nervios se van a afectar, o sea, específicamente troclear y oculomotor, por alguna de estas arterias. Ya vamos a ver de una vez como por qué. Entonces, si ven esta que está como horizontal gigante, ¿cómo le pondrían a una arteria horizontal gigante que parece ser una arteria principal y que está en la parte posterior del cerebro? Cerebral posterior. Cerebral posterior. ¿Y cómo saben que están en la parte posterior del cerebro? Porque si este es el mesencéfalo y este es el cerebelo, ¿a qué nivel estamos de qué lóbulo? Estamos en el occipital. Esta parte de acá sería el occipital si subimos más. Entonces, por eso, esta es la cerebral posterior. Entonces, si a mí me llega a dar un aneurisma en la cerebral posterior, digamos de este lado, es muy difícil discernir si se me va a dañar el oculomotor o el troclear. O sea, se van a dañar muy seguramente ambos. Pero sí o sí, para que se me dañe el troclear, este de acá tiene que dañarse entonces la cerebral posterior. Pero para que se me dañe el oculomotor, puede ser la cerebral posterior, claro que sí, pero también puede ser esta de acá, que está justo al lado de ese nervio, que es la comunicante posterior. ¿Listo? Sí. Y ya, eso es lo más importante que tienen que saber como de esto. O sea, oculomotor y troclear siempre van a ser por la que digan posterior. Si dice comunicante posterior, sí. Si dice cerebral posterior, también. Muy seguramente, si es por solo, si digamos, hay que como decir, si es un síndrome solamente del tercer par, entonces ahí solamente sería de la comunicante posterior. Pero si es un síndrome del cuarto par, o del tercer par y el cuarto par, ahí sería de la cerebral posterior. Y ya. Eso es lo más importante que hay que saber de eso. Y listo. Ahora, por ahí les han nombrado las arterias lenticuloestriadas. Ya vamos a ver de dónde salen, ya vamos a ver cómo qué hacen. Pero lo más importante que tienen que saber para este parcial de estas arterias es que me van a irrigar los ganglios basales. Entonces, ¿cuál es la dificultad de este parcial? Que ustedes ya no solo tienen que discernir si la persona tiene Huntington, si tiene Parkinson, si está teniendo como una ataxia y una braquinesia como esporádica, o sea, acabo de iniciar, sino cuál puede ser la posible etiología. Y si les piden que marquen una arteria para ganglios basales, sí o sí tienen que ser las lenticuloestriadas. Y por otro lado, las más importantes son la cerebral anterior, que va a cubrir casi todo el territorio medial del cerebro, la cerebral media, que va a cubrir casi todo el territorio cortical, y la única corteza que no me va a cubrir como la cerebral media va a ser la corteza occipital, que la cubre la cerebral posterior. Y ya, eso es lo más importante que tienen que saber. Las arterias cerebelares son las que van a cubrir pues el cerebelo, y ustedes saben que ya vamos a verlo más adelante, pero hay una cerebelar superior, una cerebelar inferior y una cerebelar media. Y listo. Eso es lo más importante que tienen que saber como en general. Ahora sí vamos a ver de irrigación qué es lo puntual. Siento que este resumen, la verdad, es como que coge todo muy bien. Así que les voy a enseñar cómo leerlo para que puedan estudiar con esto. Lo primero que ustedes tienen que saber es que todo el polígono de Willis se me va a formar por dos cosas iniciales. Al frente, por las carótidas internas, ¿sí? Al frente por las carótidas internas. Y abajo, por las arterias espinales. ¿A qué me refiero yo con al frente y abajo? Entonces, esta es una imagen de un cráneo, ¿sí? Entonces, cuando yo les digo que vengo de abajo, quiero decir que vengo de atrás, es decir, de las arterias vertebrales, ¿sí? Que vienen de las vértebras. Entonces, esas arterias vertebrales vienen acá, me hacen unas bifurcaciones, no sé qué, y vienen y se me juntan acá con unas arterias que son, por ejemplo, la cerebral anterior, la cerebral posterior, y esas de dónde están viniendo, la cerebral media, y esas están viniendo de una arteria muy grande que viene del frente de nosotros, que viene del callado aórtico.
simpático, una aquí no. Pero bueno, ¿cuál arteria es esa? Carretera interna. La carótida, en general, la carótida. Después se me va a dividir en carótida externa, que me va a dar toda la irrigación de la cara, y en carótida interna, que me va a dar toda la irrigación del cerebro. Entonces, ya me entienden un poco más a qué me refiero cuando digo que esta parte viene de adelante y esta parte viene de atrás. ¿Se entiende? Sí, Maca. Listo. Entonces vamos a iniciar. Vamos a iniciar con la parte de adelante. Es decir, yo como llegué con esta gorda que estaba acá a formar esta partecita de acá. ¿Listo? Entonces, todo eso, si bien dijeron, se forma de la carótida. Específicamente de quién? De la carótida interna. Y pues lo que pasa es que esta carótida interna va a venir pegada con un plejo simpático. Entonces, por eso, a veces... bueno, este plejo simpático viene de un ganglio que se llama ganglio estrellado, y cuando este plejo simpático se contrae, me puede comprimir también como, bueno, ¿cómo me contraería eso? Me lo contraería con un tumor de Fancos, no es necesario que lo sepan, es solo para darles una explicación de por qué. Me lo puede contraer y me puede generar síntomas del tercer par, pero en lugar de miosis, midriasis, que eso sería como muy contraintuitivo. Entonces, la única forma en la que ustedes vean que hay un síndrome del tercer par, si les llegan a poner esto, en el que no hay miosis, sino midriasis, entonces ahí, muy seguramente, es porque es un problema del ganglio estrellado que está pegado, pues, del plejo simpático, que viene pegado a la carótida interna. O sea, seguramente, pero es muy difícil. O sea, si les llegan a poner eso, qué grave. Pero no creo, la verdad no creo. Ahora vamos a iniciar. Desde abajo viene la carótida naciendo, ¿no? Entonces ustedes tienen la carótida general que se divide en dos, carótida externa, carótida interna. Acá ya estamos en carótida interna. Esa carótida interna va a tener 4 segmentos. Carótida interna 1, carótida interna 2, carótida interna 3, carótida interna 4. ¿Cómo se llama ese primer segmento? Se llama porción cervical. Y ese primer segmento, y esto por favor tenganlo muy en cuenta porque esta fue pregunta de mi final, no da ramas. C1 no da ramas. Después, ese C1 llega y se mete por el orificio carotidio. Una pregunta, para los que se acuerdan de anatomía. El orificio carotidio queda muy pegado a otro foramen que también es un poquito más grande que el carotidio. ¿Cómo se llama ese foramen? ¿El yugular? Ajá, el foramen yugular. Entonces, ¿tiene sentido para ustedes que los dos vasos más grandes que van a entrar dentro de su cráneo tengan los agujeros más grandes en el cráneo? Dígame sí o Pues no. sí, sí. Efectivamente. Quiero que cuando les salga una imagen de los forámenes del cráneo en el final, se acuerden de lo que acabamos de decir. Si están perdidos y no saben por dónde era la carótida, por dónde era el yugular, van a ver dos forámenes muy grandes en ese cráneo. Uno es del carotidio, otro es el yugular. ¿Cuál es cuál? El más grande es el yugular. El que le sigue de tamaño es el carotidio. Ya, eso es todo. ¿Listo? Entonces, esa porción cervical, como dijimos, se va a meter por el orificio carotidio y va a llegar al segmento número 2 de la carótida interna, que ¿cómo se llama? La porción petrosa de la carótida interna. Después, esa porción petrosa va a llegar y va a seguir por el mismo foramen, no sé qué, y se va a meter por el seno cavernoso y se va a convertir en la porción 3 de la carótida interna. ¿Se acuerdan que en el seno cavernoso había una porción de la carótida interna? Como cuando hablamos del seno cavernoso. Sí. Entonces quiero que me digan cuáles estructuras son las que posiblemente se pueden ver afectadas si este segmento 3 de la carótida interna se inflama. El nervioso motor, el troqueal, Sí, el abducens, sí. Y faltan dos. B1 y B2.
B1 y B2. Entonces, si les llega a salir un síndrome de seno cavernoso y no les están diciendo seno cavernoso, sino les están diciendo qué porción de la carótida interna es la que puede estar ocasionando este síndrome, eso quiere decir que es la porción 3 de la carótida interna. No más. ¿Cómo se llama esa porción? Porción cavernosa. Entonces, hasta ahora damos 3 porciones. La porción cervical, que no da ramas, la porción petrosa, que sí da ramas, la porción cavernosa, que sí da ramas, y la porción supraglenoidea, que ya les voy a explicar cuál es. Entonces, una vez esa arteria carótida interna pasa por el techo del seno cavernoso y llega hasta el espacio supraracnoideo, hasta su bifurcación, ya no se llama carótida interna, sino se llama, o sea, sí se llama carótida interna, pero se llama porción supraglenoidea de la carótida interna. Y una vez ya dejó como ese espacio y se va a bifurcar, se bifurca en 2 ramas terminales muy importantes, en la cerebral anterior y en la cerebral media. Entonces ahora, ya viendo como cuál es ese recorrido de la carótida interna, que vuelvo y les muestro, estaríamos como haciendo este recorrido por acá, chas, 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 chas. Vamos a ver qué patologías son las que me puede causar eso. Entonces, una porción cervical de la carótida interna, la muerte. La muerte definitivamente porque pues ahí es donde está el nacimiento de todo. Como no me da ramas, no podría decir un síntoma específico, sino muy general, muerte. Porción petrosa, me van a salir 2 ramas muy importantes que son la arteria carótida timpánica y la arteria pterigoidea. ¿Cuál es la más importante de estos dos si se van a aprender una? La arteria pterigoidea. ¿Por qué? Porque esta es la arteria que me va a irrigar en su mayoría al séptimo par. ¿Listo? Entonces, si la porción petrosa me va a dar la rama arteria pterigoidea, ¿a qué nivel de tallo estamos? Protuberancia. Estamos en la protuberancia, muy bien. Específicamente en la unión entre la protuberancia y el bulbo. Perfecto.